O sea, es difícil la materia es en volante, pero trata después de los resúmenes o de las cosas que armen o eso, dice, armate vos un bosquejo de decir, bueno, listo, ética, no sé, comportamientos del individuo. Entonces de ahí te armás algo con tus palabras y lo vas uniendo, porque si no, no lo vas a poder enganchar porque al ser tan de memoria, te vas a olvidar una palabrita, pero hacelo cortito, mientras que ella sepa que estás segura de lo que decís, o, pero bueno, nada, o sea, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Es lo Sí. mismo que estudiar salud pública, ¿entendés? A la hora de escribir. Creo que son las dos materias más densas, encima se rinde un día diferente, o sea, un día de diferencia. Sí. A ver, yo quiero ver si... Agua. ¿Vas a compartir algo, Vane? ¿Querés pasarme Sí, que...? quiero... Ah, bueno, dale. Yo era para que lo vean, pero ¿para qué? ¿Vos tenés abierto tu WhatsApp? Sí, Ah, bueno, de última te lo paso a vos y ahí lo vamos como viendo. te sea más práctico, yo no tengo problema. Estoy con la compu, así que... Claro, pues yo digo, acá yo pongo compartir, ¿no? Sí, vas a... espérate que yo me inicié justo. Al lado de del rojo para ¿Del cortar, el micrófono? cuadradito de al lado que dice compartir, o bueno, no sé si lo tenés en español o en inglés, que dice share, es un cuadradito con una flechita para arriba. Ah, no tengo una flechita para abajo. Qué raro. Pero es esa, Pará. es la que está al lado del cortar, digamos. Es un cuadradito que dice Después compartir. la abro y dice, elige lo que quieres compartir. A ver, En una ventanita. la que dice ventana, acá. Pregunta al Sí. final, compartir. A ver si me sale. ¿Se ve algo o no? Ah, bueno, pará. Todavía no, quizás está cargando. Ahí está empezando a cargar. Tuki, tuki, tuki. Buen día, Romy. Buen Bueno, día, ahí ¿cómo está. están, chicos? Todo bien. Muy bien. Sí, se ve bien. No sé si el resto ven, pero se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, ¿ven la pantalla y eso? Sí, sí. Sí, bueno. No, bueno. Listo. Bueno, Debbie me había hablado de los principios de bioética, ¿no? La 3, Sí, ¿la ven acá? sí, Sí. sí. Bueno, ella lo que decía, que bueno, sí, está bien, yo les puse más o menos lo que es la definición. Acá arriba está el cuadrito en cortito. Beneficencia, cuidar su vida. La de no maleficencia es no dañar. Autonomía, libertad de elegir, asumir responsabilidades. Y justicia, bueno, distributiva, que tiene que ser igual para todos, ¿no? La autonomía Sí. igual va compañía con el consentimiento, ¿no? Ella lo que me decía que estaría bueno tener ideas a qué se refiere con nutrición cada principio. Entonces, yo le puse, este principio implica que el nutricionista, por ejemplo, doy un ejemplo de del de beneficencia. Entonces dice que lo que primero que busca es la realización activa del bien, ¿sí? Busca la vida, salud y felicidad. Entonces, acá la prioridad es eso, la salud y el bienestar como máxima prioridad. ¿Y cómo lo logramos con el principio de beneficencia? Proporcionando asesoramiento individualizado. El nutricionista evalúa las necesidades y metas del paciente y diseña un plan dietético. Bueno, acá explica todo, ¿no? La educación alimentaria, monitoreo y seguimiento, fomento de cambios positivos, así con cada principio. Como para decir, bueno, a ver, si te pregunta el principio de no maleficencia, entonces Mala es praxis. no dañar, claro, no dañar. Entonces acá tenés, por ejemplo, en
qué Creo que le acciones. pregunta ejemplos a ustedes, chicos, ¿no? Claro, En el claro, oral. ejemplos Ujú. pero por ejemplo con esto, vos por ahí te armás algo o lo hablás y se te es más fácil, Sí. Claro, ¿entendés? yo le decía a Así, Vane porque como el único ejemplo que tenemos es el del caso Julián aplicado a estos principios, por ahí, bueno, si somos un montón, ponele para el oral, ¿no? Y una de esas dice, bueno, dame vos un ejemplo, ¿entendés? Porque se pudre de hablar del ejemplo del caso Julián, que es con lo único que aplicamos los principios, bueno, llévamelo a la nutrición o a otro ejemplo que vos tengas, digamos, de tener nosotros un ejemplo. claro, exacto. Bueno, así está hecho con cada uno. Ves que en autonomía sabemos que lo primero que nosotros vemos es la información y el consentimiento informado. Entonces, acá ya hay ejemplos y lo sabemos. Después, así que es como para que tener idea de no solamente cuál es la definición, sino con Lo que algún haga ejemplo sobre nutrición, claro. Después Genial. ella el código de ética diferencia con derecho moral. Ella como que tenía duda y no quedaba bien cerrada la pregunta. Entonces, yo les puse qué es el código de ética, bien acá abajo. Lo que está en rojo es lo que yo agregué nuevo. Después ustedes ven con lo que se queda, no les gusta, y lo sacan o lo imprimen así y van tanteando. El código de ética les puse acá que es un conjunto de principios y valores, ¿sí? Que se guían el comportamiento y acciones de una persona o de un grupo de ámbito específico. Y el derecho moral es el conjunto de normas y principios que son considerados correctos y se basan en conceptos de lo que es justo y correcto. Acá abajo dice, a diferencia del código de ética, el derecho moral no se basa de acuerdos o reglas establecidas por una profesión. En cambio, se fundamenta en principios morales más amplios que son considerados universales. Y acá puse en resumen, como la principal diferencia entre ambos radica en el origen y en el alcance. O sea, ya sabemos que el código de ética está hecho por profesionales y alcance únicamente a la profesión. Y para enfermeros, para médicos, para nutricionistas, cada uno con su profesión. Y lo que tiene el derecho moral, que está basado para todos, es más amplio, está hecho a base de normas y principios, pero para todo una comunidad. ¿Entienden? Esa sería como Claro. la Y primera además diferencia. porque el código de ética tiene normas que son sancionadas y el derecho moral son obligatorias porque son determinadas en una sociedad, pero no Claro, hay ninguna ley que te sancione por no no, cumplirlas. porque son normas y principios que están basadas en cada comunidad, tus tradiciones, tus Claro, culturas, ¿entendés esas cosas? Y esas cosas no son sancionadas, es como decir a nivel público. Y el código de ética como algo privado, que sí o sí, si no lo cumpliste, sancionan. ¿Entendés? Bueno, eso está como explicado acá, que por ahí capaz que vos decís, bueno, a ver, de todo buenísimo, esto, Vane, saco gracias. esto y lo marcan con resaltador o lo que quieran. Después ustedes me dicen si lo dejo en rojo o quieren que se lo remarque con resaltador a lo que agregué. Vane, ya Ley del hiciste consumidor. En rojo está bien. Sí, ley del consumidor, pasos a seguir. Bueno, acá está como un desastre porque hay cosas que no están explicadas ni en la unidad ni en el resumen, obviamente. Entonces como que tuve que ir tanteando cositas de internet y todo y se hizo como un lío capaz. Yo tengo el trabajo práctico con re buenas observaciones de la profesora, me dijo que estaba muy completo. Si quieren se lo paso. Le puse Dale, imágenes y todo. joya. Y acá, bueno, busqué por internet y puse en Argentina, traté de buscar algo para decir, bueno, che, a ver, apuntemos porque viste que se te va haciendo como un lío. Entonces me decía acá de la ley, que sabemos que es 24.240, que es la misma que aparece acá. ¿Sí? Acá arriba está escrito lo que es la ley en sí. Y bueno, y encontré que decía los pasos generales. Identificar el problema, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema, ya sea por un producto defectuoso, una publicidad engañosa. Tenemos que reunir la evidencia, o sea, tener que tratar de no tirar, por ejemplo, un contrato, el papel, el ticket, lo que sea. Contactar al proveedor o vendedor, que es lo que tenía duda Debbie, que podés contactar con quien sea, ya sea con el proveedor o vendedor, lo que salga ahí en el producto, ¿entendés? Y explicar detalladamente el problema. Y se solicita una solución o una compensación. Y Después guardar el tratás de, paquete. claro, conciliación. En Argentina dice que se fomenta la conciliación entre las partes para resolver las disputas entre consumidor y proveedor.
podés solicitar una instancia de conciliación en una entidad autorizada como Dirección de Defensa del Consumidor. Ellos van a tratar de conciliar entre ustedes, entre las partes. Si no hay conciliación, se presenta una denuncia, ¿sí? Entonces presentamos porque es un derecho tuyo y tiene que ser respetado. Y si no, ya va a acciones legales, ¿sí? Ya va O sea, más serían allá. 3 pasos para repasar. Primer paso, vas y tratás de arreglarlo vos mismo Sí. con el vendedor. Lo Segundo primero paso, sería como identificar el problema y reunir evidencia. Y el segundo, tratar de contactar, conciliar. Si no, ya te pasas a denuncia o acción legal. está bien. O sea, Y ya la después vas denuncia a se una la puedes hacer a todos, tanto al proveedor, al vendedor, al del comercio o a uno solo. No, eso lo de la denuncia va directamente al proveedor. Porque Depende vos, de lo que sea, igual. claro, una Depende de lo que conciliación, pero hay personas que yo conozco que le hacen al quilombo a medio mundo, o me lo solucionan o me lo solucionan. Porque vas a encontrar como cualquier lado que va a reclamar algo, ni pelota, vas al otro, ni pelota. Es como nosotros cuando queremos mandar un mail a la uni y no te Pero mirá responde que ningún ahí mail, pasa lo mismo. decía que en el artículo 4 o el artículo 40 o 50, no me acuerdo el número. No, miento, creo que era el 5 y el 40, artículos 5 y 40, que cuando no se cumplían, vos podías hacerle, bueno, eso de la denuncia, pero que decía que la denuncia vos podías hacérsela a uno de los miembros del, porque viste que son varios eslabones en la cadena, desde que el productor hasta el vendedor, el comerciante del producto. Y si vos por eso a mí me había entrado la duda, decía Claro, que... pero depende del caso, David, porque vos, por ejemplo, si tenés no te anda la heladera, vos compras una heladera nueva y te llevó a tu casa y no te anda la heladera. Pero ahí es, digamos, es ver quién te la tiene que pagar, si vas contra, no sé, Frávega, suponte, o con Whirlpool. Pero ahí lo ¿no es primero que cierto? haces es ir a donde lo compraste y que te la cambien. Si no te la cambian, Claro. ahí recién llamás a defensa del Claro, consumidor. porque sí, No, cuando no, en pero estos casos eso sí, pero esos son los pasos previos, que es cuando uno hace como la especie de queja, sin denuncia. Vos ahí sí recurrís Lo que primero pasa es que al que te lo vendió. yo Pero estaba si no ves te que da no te da bola. bola, lo que quería terminar de decir con el ejemplo es que si vos, por ejemplo, la heladera andaba bien, pero el empleado de Frávega se le cae cuando te la está llevando a tu casa, es distinta. O sea, sí. es que depende del tipo de situación, porque vos ahí vas a ir contra la empresa porque es un empleado de la empresa que la rompió a la heladera cuando supuestamente funcionaba bien. En cambio, si ya de fábrica viene mal, es distinto el tipo de denuncia. Entonces no hay algo que sea tan estructurado, va a depender del hecho, va a depender Claro, de qué es lo que no te funcionó a vos, porque puede ser claro. también un servicio. Claro, eso mismo, eso que decís, que no es que hay que hacerle a uno especialmente, sino, o sea, puede ser a cualquiera de esos dependiendo de la situación, pero también se puede hacer a más de uno, decía. También se puede a más de uno. De hecho, bueno, a mí me pasó pasó con un fraude de una empresa de viajes. Vos podés ir con la persona que te vendió y también o sea, ejecutar contra, y hay toda una cadena atrás. Contra Claro. quién impactó el pago, si fue en efectivo, si fue con tarjeta de crédito, vas contra, bueno, por eso está bueno entender que no solamente no te funciona y es con la empresa que crea el producto, Claro. sino con la cadena siempre y cuando esté involucrada, es ver el grado de relación que tiene con el daño que tiene ese producto o servicio que vos no pudiste recibir al pagarlo. Tal cual. No, lo que me resonaba que estaba en la redacción, que creo que fue sacada del texto de la unidad, que por ahí está mal redactado en la unidad, porque decía que cuando, por ejemplo, en el primer paso, que si tenías un alimento en mal estado o dañado, bueno, decía que había que guardarlo en una bolsita hermética para no contaminarlo, porque decía eso, guardarlo en una bolsa hermética y luego llamar al teléfono que aparece en el dorso o al final del pack, ¿no? Sí. Y después de eso decía,
porque Defensa del Consumidor necesita cerciorarse de que realmente el producto está dañado. Pero en realidad el teléfono que está al dorso, o sea, está como mezclada la información, calculo que en el material. El teléfono que está al dorso o al final del pack nunca es el de Defensa del Consumidor. Puede que lo tengan como que no. En No, realidad es de la es de la empresa. atención al cliente tipo 0800 de la marca, Porque- de la empresa. Que Claro, donde pasa está más que- Eso primero es es ahí. eso es un poco lo que decía antes, Vane. Vos vas a ir cumpliendo con pasos, no vas a llamar directamente a Defensa del Consumidor. Claro. Primero vas a No. intentar resolverlo. O sea, a mí ese ejemplo puntual me pasó hace muchos años con Arcor. Yo recibí y tenía un producto en mal estado. Y yo llamé al teléfono que decía que era de Arcor. Arcor pasó a buscar el producto y me resolvió el problema. Y encima me trajo un montón de otros productos que tenía, ¿no? Obviamente yo le evité un problema, porque si yo después accedo a una Claro. instancia superior, es como que a ellos no les conviene. Yo terminé mi problema y cual. nunca nadie se enteró, no accedió al defensa del claro. consumidor y mucho menos en una instancia posterior. que Suele es una demanda. resolverse así porque O si no se no, comen o unas no. multas. Hay distintas Bueno, cosas. en caso de que no pase, llamás a Defensa del Consumidor. Claro. Exacto, y aparte de Cuando- Defensa del El- Consumidor, Y ahí ellos te qué van a puede pasar. preguntar. Si Claro, no te lo resuelven, y ahí es la importancia que decía Vane de las pruebas, porque si vos, yo por ejemplo le di todo a Arcor. Si a mí Arcor no me hubiera resuelto, yo no tenía la evidencia del producto en mal estado, porque se lo llevó. Vos tenés que tener ahí el ticket de compra que hiciste, tenés que Sí. tener el producto. Sí. Aparte de última te queda el registro que vos llamaste por teléfono, de que, no sé, cosas. Pero Si esto vos por también ahí, puede ser, se ve más, por ejemplo, que si vos decís, bueno, no sé, no te funciona el servicio yo esto lo vi con un compañero de trabajo que no le funcionaba Fivertel y tuvo un problema con Fivertel. Llamó 45 millones de veces a Fivertel y Fivertel no le dio una respuesta. Entonces él juntó toda la evidencia que tenía de las llamadas que hizo, que no tuvo servicio por tanto tiempo, las quejas que hizo, que llamó tantas veces por teléfono, que mandó mails, juntó todo eso y llegó y se juntó con Defensa del Consumidor, que te asigna un abogado y estaba la gente de Fivertel, estaba el abogado de Defensa del Consumidor, estaba él y llegaron a una mediación. No hizo falta acceder al otro paso que dijo Vane, que es una demanda, que ahí ella es legal, es otra instancia, digamos, que no es a nivel de, ahí se resolvió en la segunda instancia que dice Vane. Fivertel no le respondió, que es el proveedor. Entonces, como no le dio bolilla, ¿dónde fue? A Defensa del Consumidor, que es el paso que sigue. Se resolvió en esa instancia, le devolvieron la plata, no importa. Pero si no lo hubieran solucionado con Defensa del Consumidor, todavía está la otra instancia que es más legal. Sí, dice que cuando es instancia así de, ponele de acuerdos sin llegar a defensa del consumidor, siempre es o te cambian el producto por otro que esté en condiciones, o te ofrecen otro servicio a cambio, o en defensa del consumidor siempre hay mediación, y en el caso que haya mediación puede ser un acuerdo como el que recién les dije, o puede ser un acuerdo económico. Y si se llega a lo legal con abogados, así demanda, es solo económico la demanda. Sí. Sí, también decía Genial. en el caso de que haya algún tipo de ETA, tenías que llevar el Sí. informe médico Claro. también. Sí, en el caso de que se haya enfermado la persona por consumir un producto en mal estado. sí. Sí. Bueno, eso sería la otra duda. Ahí Romy compartió una fotito de Defensa del Consumidor. Otra de las cosas que ella quería terminar de cerrar era la ley del rotulado etiquetado nutricional, que en sí es un tema medio complicado, porque viste que si vamos al caso hay productos que son exceso en sodio y no te lo dicen, capaz que te dice exceso en grasas, y capaz que te aparece exceso en sodio una leche y no una papa frita, Sí, y ¿entienden? hay un montón de productos que tienen exceso y tampoco dicen. Claro. Bueno, entonces yo traté de buscar algo referente a Argentina y puse en Argentina, dice el rotulado, bueno, sabemos que está por el Código Alimentario Argentino, por la ADMAT y todo eso. Entonces dice a continuación algunos aspectos claves de la ley del rotulado y etiquetado nutricional. La información obligatoria que deben tener, la declaración de los ingredientes, la declaración nutricional, ¿sí? Con referente a las calorías,
el tamaño de la porción, formato, elegibilidad, advertencias. Esto es como lo clásico, ¿no? Y aparte está el nuevo etiquetado y todo eso. Como es largo, ¿sí? Yo les puse acá la página web por si quieren sacar algo. En este link hablan más de las prohibiciones y demás pasos que son importantes, porque por ahí ella me hablaba de esto, que dice, está prohibida la publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas sin alcohol que contengan al menos un sello de advertencia dirigida a niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo eso está explicado en este link, y como es largo, por ahí yo no puse todo, chicos, si no se va a hacer enorme. No, Pero por ahí pueden sacar algunas cositas importantes que les puede llegar a importar. Claro, porque El yo objetivo, y acá hablaba que el objetivo principal, que ella lo que quería saber cuál era el objetivo de esta ley, dice garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores, advertir a las y los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodios, grasas saturadas, totales y calorías, prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas. Por si nos llega a preguntar cuál es el objetivo principal de esta ley, ¿no? Entonces se los puse acá abajo. Y si se cumple, la realidad es que parcialmente, porque todavía no se cumple. Esa es otra de las... No, hay un debate total, por eso es un tema delicado. Y algunos la cumplen y otros no, esa es la realidad. Tal cual. Así que bueno, por ahí hay cosas que yo les puse el link. Después, mala praxis, en el resumen de la página Una pregunta 34 antes. 39, sí. Un segundo, pero no es que sea para Vane la pregunta, que en general para todos, porque en el punteo de las preguntas que hay, ¿no? Pues estamos hablando de la ley del consumidor primero, ahora la ley del rotulado, el etiquetado frontal, ahí estaba la ley de medios, ley del aborto, ley de... O sea, Bueno, pero eso, ¿con qué vos fíjate nivel que no de está en el detalle? PDF. No está, pero Me digo, ¿qué hay que pregunta eso, saber? le digo, es de otra carrera. Ah, bueno, está bien, yo cuando lo vi me sorprendí, ¿no? Porque digo, incluso en el Sí, apunte, si te menciona uno, ¿qué? yo le pregunté a una chica que la rindió, que me metí en el grupo de final y la probó, y me dijo que las leyes solo hay que saber nombrarlas porque te pide qué leyes conoces, qué sé yo, relacionadas a nutrición o qué sé yo, pero como que solo nombrarlas y tampoco te pide los números de la ley, me dijo. O sea que esas calculo que conocerlas, Saber que existen. pero nada más. Ah, bueno, o sea que en un renglón que es básicamente eso, Sí. que eso hay que saber. Y esa era otra pregunta. Entonces, ningún número de ninguna ley, porque menciona Se lo 800. pregunté a dos chicas y me dijeron las dos lo mismo, que te dice que cuando se trata de leyes, solo te dice, nombrame las que tengan relación, por ejemplo, con patologías nutricionales, y si no, nombrame las que se asocien a la nutrición, digamos, a colaborar con la malnutrición o desnutrición en el país. Y entonces vos le nombrás el nombre de la ley. A lo Acá, sumo, la ley básica de la alimentación, de nutrición y alimentación, esa sí te puede preguntar un poco más porque esa está como reexplicada, pero la verdad es que las otras son como... sí, pero igual vos fíjate, vos entras al compilado o el resumen, no te explica cada ley. Te puede decir, Eso, sí, no te la ley de explica, celiaquía, no te la dos explica. renglones, Sí, resolución, no sé qué, bla, bla, del país, capaz, re nada mal hecho más. ese apunte, Y horrible. la punta está horrible, entonces por ahí hay cosas que, bueno, yo puse, no está en el PDF. Esta es una de las preguntas que decía ahí, ley de medio. O sea, si la preguntó en sí qué significa o no, no sé. Pero bueno, yo les puse, no está en el PDF, lo saqué de Google. Hay cosas que, bueno, tuve que Pero hacer malabares. subí un cachito, ¿vale? Un cosito, o sea, Sí. como para tener idea, por ejemplo, de ley de medios. Ahí sería saberse, Es una ley que dice servicio al establece las consumidor. normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Ya está. Se aclara la actividad de los servicios de comunicación, o eso si vos querés, pero en sí es para el funcionamiento y distribución de licencias de los medios radiales y televisivos. Listo. La ley de aborto regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención posaborto de todas las personas. Ya está.
como Listo, cortito. saberse Te en un pone renglón. ¿Qué es? la ley de medios y hay otras que tampoco son de nutrición que las nombra, pero porque creo que es como, ¿conocés leyes que sean como más populares o más debatidas o que sean Cualquiera de como eso, más, bueno. porque son este tipo de leyes? Lo que sí a ella le interesa mucho que tengamos en cuenta es el código de Nuremberg, Sí, el porque código ese de es Sí, como sí, el sí, sí, primero está bien. de todo. Claro, esto, Eh, la ahí Segunda entiendo Guerra cómo Mundial. lo puede llegar a preguntar, no es que va a decir, bueno, a ver, decime lo que es la ley de medios, bien pedo, o sea, sino que te va a decir no. son qué otras leyes conoces que protegen el derecho de las personas. Ve, por ejemplo, acá, ley de fortificación. Bueno, vos le decís que son alimentos enriquecidos, son aquellos en los cuales se le han adicionado, que es lo que vimos, nutrientes esenciales. Por ejemplo, está la ley de la sal biodada, no le das el número, porque no nos vamos a acordar. De la Sí, leche, del programa la del materno-infantil, trigo. la harina de trigo, como nombrársela. Básicamente tenés la de rotulado, la de defensa del consumidor, que tiene relación con la alimentación, ¿no? La de ¿Ves? fortificación, Ley de obesidad, doy un ejemplo, ley de obesidad. Esta esa, parte de la acá de arriba que trastornos dice la alimentarios. resolución, viste que dice resolución tuki tuki, ¿Mm? hasta pacientes, eso es lo único que dice en la unidad. Y esto lo busqué por Google, como para decir, bueno, a ver, de qué se basa la ley de obesidad. Implementar un poco más, sí, Y sí. claro, Es y la acá de agregué la de trastorno alimentario trastornos, ¿entendés? No, y es vos la decís, misma. eso no te explica nada. O sea, tampoco te puede pretender mucho si ella lo único que te da son estos dos renglones. No, es que entiendo por lo que están diciendo de cómo fue tomando, que ella sí te va a preguntar, por ejemplo, bueno, a ver, decime leyes de fortificación, porque tiene que ver con la nutrición. No se te escucha, Silvi. Te No, yo perdimos. tampoco. ¿Me escuchás? No. Entrecortado. En realidad, Silvi, te respondo lo que me dijeron. En realidad no te va a decir el nombre de la ley que se la expliques. Te va a decir, nombrame leyes, porque en nutrición hay dos que están dentro de lo que dice acá. Las asociadas a Sí. patologías y las que están ligadas a malnutrición o desnutrición o problemas de nutrición en nuestro país. Tenés que dividirlas en esos dos rangos para nombrarlas y saber comentar, como decía Vane, dos renglones y chau. ¿Cuál Tal cual. sería la diferencia entre las que... Ahora son las vemos compatibles? acá, igual están acá. Hay una de las preguntas que dice eso. Ahora no me acuerdo. Ahora las busco. Después la que sigue, que ella tenía duda de mala praxis, dice página 34-39 del resumen, habla como de todo un poco de lo que estaba en el compilado de las unidades. Y ella tenía duda porque acá dice, es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente causado por el médico profesional de la salud a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, etc. Y este daño resultado indeseado no le es imputable jurídicamente. Y como en otros lados está lo que habla de la mala praxis en el Código Civil y en el Código Penal, cuáles son, entonces, todas esas cosas, entonces ella decía, o sea, ¿es imputable o no es imputable? Entonces, yo le busqué en referente a esto y se lo puse acá, en rojo, que dice, cuando se dice que el daño o resultado indeseado no le es imputable jurídicamente al profesional en un caso de mala praxis, significa que no se le puede responsabilizar legalmente por ese daño específico. En otras palabras, no se puede atribuir legalmente al profesional la responsabilidad por el resultado adverso. En los casos de mala praxis se requiere establecer una relación de causalidad, o sea, causa-efecto, entre la conducta negligente o imprudente del profesional. O sea, primero se tiene que dar todo esto para que sea imputable. O sea, uno dice, Perfecto, sí, clarísimo. se tiene que dar sí o sí esa relación de causalidad, causa-efecto. Entonces, la conducta del profesional, o sea, esa sería la causa y el efecto, qué sé yo, no sé. Me agarró, no sé, otro problema en el intestino por haber hecho el daño que sufrió. Se tiene que dar esa relación. Por eso Y te dice después al principio, ejemplos de cada uno. esto tal cual está en el compilado y en el resumen, obviamente, así como lo puso la profe. Entonces yo busqué por qué decía no le es imputable. Bueno, y acá te dice, es importante entender que la responsabilidad legal por mala praxis se basa en la demostración del profesional, cómo actuó y todo eso. Se tiene que dar esa relación causal, como dice acá.
Si no, no puede ser considerado legalmente imputable, ¿sí? Después, los elementos que la componen son la impericia, imprudencia, negligencia o iatrogenia. Acá hay algunos ejemplos. Mala praxis por negligencia, ¿cuál puede ser? Impericia, imprudencia. Y le agregué, que no teníamos acá, el de iatrogenia. Igual de negligencia, por ejemplo, no sé, acá te dice, obvia los pasos del diagnóstico y diagnostica obesidad por percepción visual, ¿entendés? Sin realizar medida de antropometría, el paciente indica una dieta muy restrictiva y le trae consecuencias negativas. Impericia, el paciente trae, bueno, acá está todos los ejemplos y le agregué eso lo que ella quería saber y iatrogenia que nos faltaba. Podría ser el siguiente, supongamos que es una nutricionista que prescribe una dieta estricta, restrictiva y extremadamente baja en calorías a un paciente sin realizar una evaluación completa. La dieta es inadecuada y no cumple con los requerimientos nutricionales. Como resultado, el paciente experimenta deficiencias nutricionales graves, debilidad, fatiga, todo eso. En este caso, la mala praxis por iatrogenia ocurre cuando el profesional de la salud comete un error al prescribir una dieta inapropiada, que resulta en daños y perjuicios para la salud del paciente. ¿Sí? O sea, acá está explicado más o menos lo de iatrogenia. Igual te digo, con ese ejemplo ahora me confunde, porque en realidad ese sería para lo que yo busqué un ejemplo como el de negligencia, porque yo según Claro, lo que... porque negligencia y iatrogenia es lo mismo casi. Es así, Es casi negligencia... son pequeñas diferencias. Claro, decía que la negligencia, vos cumplís, Mirá, perdón, te omitís algún Debbie, paso. aguantá un cachito. Sí. Yo acá abajo del todo te dice iatrogenia y negligencia. ¿Qué es una cosa, qué es otra y cuál es la diferencia principal o qué es lo que hay que tener en cuenta de cada una? Que era la duda tuya. Entonces te lo puse acá Claro. abajo. Que no es del PDF, pero es algo que armé yo como para que ustedes sepan diferenciar qué es una cosa y qué es otra. ¿Entendés? No, Te sí, lo sí, armé. perfecto. Lo que te decía es que, o sea, a modo de ejemplo, a mí me pasa que me confundo los ejemplos. Y en los choice, viste que te ponía ejemplos de situaciones y la profesora nos va a dar ejemplos. Te va a dar un ejemplo. No te da ejemplo porque los ejemplos se los tenés que decir vos. Te va a No, decir, no, bueno, a esta ver. chica me dijo, que le dijo, dame un ejemplo, perdón, dame un ejemplo, no. Le dijo una situación y ella tenía que decir si era, por ejemplo, negligencia, iatrogenia, impericia. Entonces, a mí me pasa que me confundía. Y en el caso de negligencia y iatrogenia, decía que si bien la negligencia, vos omitiste algún paso de los protocolares para determinada acción en salud, para un procedimiento, un tratamiento, lo que fuere, y en iatrogenia es cuando, bueno, y eso provocó un daño, en iatrogenia es cuando vos sí cumpliste con todos los pasos, pero así todo ocurría una consecuencia inesperada, desconocida, que no podés, o sea, no era esperada porque vos cumpliste con los pasos correctamente, no se esperaba que el paciente le afectara o lo dañe porque estaban bien todos los pasos. Y eso estaba en los choice, en choice de parcial. Entonces, por eso dije, puede preguntar por iatrogenia porque te lo pone como opción para reconocerlo. Y la chica esta me dice, sí, a algunos les dijo, dame un ejemplo, y otros te daba a ella el ejemplo y vos tenías que reconocerlo. A mí reconocerlo me resulta más difícil porque algunos me confundo, sinceramente. Entendiendo lo que es cada uno, así todo me confundo. Con el que vos decías recién, que seguramente está perfecto porque lo sacaste de internet, Sí. para mí era negligencia, no era iatrogenia, porque Claro, bueno, pero por ahí a veces es como que ¿viste? No te sé, no te vas a tener que armar vos o un ejemplo o entenderlo y decir, bueno, a ver, cuando me hable de esto, porque por ahí no es lo mismo capaz que Silvi lo interpreta de una manera, Pablo de otra, todo es diferente. Entonces, No, capaz igual que chicas, a ver, puede ser que sea, no sé, el ejemplo, porque no lo leí o no lo vi recién al ejemplo, pero puede ser que no, sean las dos cosas. Para mí lo importante en esto es, porque es a que ella vea con tu razonamiento, porque no deja de ser una situación oral. Entonces, en ese momento que ella vea con el razonamiento que es por esto, es por esta razón, que vos con el hilo pero de lo que le estás diciendo tenga sí. sentido.
Sí, yo Claro, pero pensaba vos, por ahí escucha, Más peso. punto ir dice, la desglosando iatrogenia, la situación y dice, Claro, explicando por ejemplo, claro, un pero ejemplo que te escuchame doy acá. de iatrogenia es vos le indicás o le indica al médico una alimentación enteral. Y después le trae diarrea, que es algo frecuente, pero eso es un caso de iatrogenia. Porque, o sea, vos hiciste los pasos, le tenés que poner soporte nutricional. Claro, por eso acá te dice, Pero la iatrogenia puede consecuencia. ser, claro, ¿ves? Acá te doy una frasecita. La iatrogenia puede ser intencional o no intencional, ¿entendés? Y Pero todos igual los que casos tenga de diarrea, iatrogenia, pará, Debbie, los casos de iatrogenia implican acciones de negligencia, ¿entendés? O sea, como que las dos van de la mano, por una cosa o por otra, no es que vos lo haces intencional o no, pero sí o sí las dos terminan en un fallo o en un daño, ¿entendés? A eso es lo que voy. Que está bien que vos me dijiste, vos me leíste eso y pienso que es negligencia, porque van de la mano, ¿entendés? O sea, el caso de iatrogenia sí o sí implican acciones deliberadas o de negligencia, ¿entendés? Entonces por eso uno cuando lee un caso dice, sí, negligencia, ni se te ocurre por la cabeza iatrogenia. Pero de última, a la hora de darle el oral, y bueno, a mí explicar un la poquito verdad de cada me una. reconfunde, a mí no, o no, yo soy la que no lo entiende, pero de ejemplo recién Romy decía lo de la alimentación enteral. En realidad yo lo analizo y tampoco diría que es negligencia o iatrogenia, porque que le agarre diarrea a un paciente que le suministra alimentación enteral es una de las consecuencias esperadas, porque se sabe que puede pasar eso y está dentro de los parámetros normales de lo que ocurre. No es que es algo aislado o desconocido o que no esperas. Puede pasarle a un paciente normalmente, como que no. Se sabe que puede pasar eso. Entonces, no, para mí no es ni negligencia ni iatrogenia. Entonces yo no, por eso digo que esos dos términos me cuesta mucho reconocerlos porque tampoco hay muchos ejemplos por ahí en el material y la No, verdad es que no, yo soy, por ahí soy yo la que no lo entiende, pero yo no los reconozco o me los confundo. Por ejemplo, por ahí es así el ejemplo como dijo Romy, pero yo no lo puedo, no lo veo así, lo veo como que no es ninguna de las dos. La verdad me cuesta, pero bueno, igual está recontra reexplicado. O sea que de última, como dice Silvi, si te da un ejemplo, se lo vas analizando por partes para que vea que cómo lo estás interpretando, porque por ahí se tal lo cual. clasificás mal, pero al menos se lo estás justificando, ¿no? Lo que le querés decir. Porque yo es como que los puedo justificar y entender el término, la definición, pero al momento Sí. de aplicarlo hay muchos que me confundo mucho negligencia con imprudencia también, me confundo negligencia con iatrogenia, dentro de los ejemplos que estuve viendo en Choice y esas cosas, me confundo, Sí. la verdad me confundo. Pero bueno, es un tema mío ya está, ya reexplicaste todo, Vane, por eso yo la que Sí, no yo lo... acá te dijo como que, te dijo un poquito de cada cosa, pero bueno, es como me decía la otra chica, se van a tener que armar en una hoja palabra clave o decir, bueno, listo, es esto un ejemplo en la cabeza. Y decir, bueno, con esto, o sea, por ejemplo, vos decís, bueno, con negligencias esto y con iatrogenia esto. Bueno, a ver, ¿qué me armo? Como que te queda algo en la cabeza, entonces a la hora que dé el ejemplo, vos tengas que dar el ejemplo, lo armás. Pero es un lío la materia en sí, ¿entendés? No, Porque Vane, no te es que tocó un material del orto que no tiene nada, que está todo mal y nada. tuviste que salir a buscar todo por todos lados. Re mal. ¿En cuál vamos? ¿En qué nos quedamos? Estábamos lo de la mala praxis. Iatrogenia, lo que es mala praxis. Bien. Ah, sí, mala praxis. Eso. Después, vos me hablaste, para igual yo no quiero haber saltadome nada. Nos quedamos acá en mala praxis. Bueno, yo te di ahí el ejemplo y te agregué algunas cositas más sobre Argentina, de mala praxis, te agregué unas cositas más por si vos querías saber más. Gracias, Vane. Y ahora seguimos con, a ver, acá, que vos querías saber, Venecia, Ginebra y Lisboa, ¿entendés? Entonces, yo marqué acá con rojo, ¿sí? Porque por ahí acá es como que te habla así como nada, casi nada, la unidad lo mismo. Entonces te puse lo que busqué,
que la Declaración de Venecia, o sea, lo marqué en rojo y puse sobre la relación médico-paciente, o sea, que tengamos en cuenta que se basa en eso, punto. La de Ginebra son principios éticos esenciales para la práctica médica y Declaración de Lisboa, derechos del paciente. Estas declaraciones se enfocan en aspectos específicos en relación médico-paciente y los derechos del paciente. Todas comparten el objetivo de establecer principios éticos y normas que promueven una atención médica de calidad, el respeto a la autonomía y dignidad del paciente y la protección de sus derechos fundamentales. Estas declaraciones son importantes referencias éticas para los profesionales de salud y organizaciones médicas. Por eso están relacionadas una con la otra. Te lo hice como un resumen de lo que busqué. Perfecto, ahí lo estoy Porque viendo. por ahí capaz que esto, así redactado así tal cual, que es un desastre, está en los módulos. Entonces, como Sí, por ahí no sí. lo entendemos, Sí. lo hice así como cortito. Y esto en rojo lo dejé como para decir, bueno, chicos, Venecia, No, es que me estudio así, como vos lo pusiste, con ese resaltado y ya me acuerdo lo que tengo que decir, porque claro, me costaba y entonces acá diferenciarlo. abajo el resumen de por qué están relacionadas una con la otra. Perfecto, gracias, Vane. Porque chicos, sí, igual lo de los módulos es un desastre. Pero bueno, esto está más o menos explicadito. Ven que acá es lo que ella decía, leyes relacionadas a una patología. Entonces empezamos. Sí, el tratamiento de la enfermedad celiaquía, modificaciones que hubieron en 2015 y 2018, la gastronomía para celíacos, ley de enfermedad celíaca, la de diabetes, ley de talles, el proyecto de ley nuevo que hubo, obesidad, bulimia, anorexia. Esas lo que dice Debbie de nombrarlas. No saber cada una, porque si yo saco lo que dice en el módulo, lo único que me dice de obesidad, bulimia, anorexia es esto. Chan. Sabemos que la Sí, cobertura de la obesidad en pacientes no dice más nada, chicos. de Entonces es alguna hablé un montón nombrarlas. y de otra nada, un desastre. Nada. Y miren esta, enfermedad celíaca. CEDOM 2009 CABA. Chao, ¿qué me dice? Nada. Entonces, lo que ella dice que cuando nos dice leyes relacionadas a una patología, que se las nombremos. Y ahí agregué la que vos me dijiste, Debbie, que faltaba, ley de talles y eso. Ah, me acordé otra cosa. Mm. Lo de saber un poquito, si uno quiere, es porque como lo hace medio charla, me dijo una de las chicas, por ahí te dice, si vos estás de acuerdo con esta ley de talles, le dijo, por ejemplo, ¿te parece bien? Entonces por ahí tienen que saber un poquito, ¿viste? De la ley, qué sé yo, Sí, bueno, pero apenitas, si te dice ley de dos talles, vos renglones. decís, dice contar con 6 talles, 38, 40, 42. Claro, Yo le diría que no no estoy le de decía acuerdo. mucho, ¿Entendés? Porque no hay le personas decía que nada. tienen principio de obesidad. ¿Cómo vas a ir a un local? Y las personas que tienen problemas muy de obesidad nunca van a encontrar su talle. ¿Entendés? Entonces, para Sí, mí bueno, habría que modificarla. Yo le diría eso. no, y de hecho no se cumple porque dice que cualquier Nada. local de indumentaria, sea de marca o multimarca, que no cumpla con eso, con esos talles, no que, decía, no que no los tenga en ese momento en el local, sino que no sean fabricados, Sí. que no tenga fabricados esos talles, tipo te clausuran todo, multa, o sea, re mal. Y la verdad es que no se cumple. Vos vas a un shopping y ¿dónde ves que hayan esos talles? Ni en pedo. Hay dos No. locales. Te dice derecho a la intimidad. ¿Eh? Ni está en el coso, ¿eh? Entonces yo lo saqué de Google, porque capaz que le habrá preguntado qué es el derecho a la intimidad. Entonces, bueno, más o menos traté de buscar algo. Entonces dice, establece la protección integral de los datos personales asentados en cualquier medio técnico. Entonces sabemos que es privado. Si yo doy, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta es la privacidad y la intimidad de las personas. Si yo a vos te estoy diciendo, mira, yo tengo tal problema, cáncer, obviamente vos no le vas a estar diciendo, che, fíjate que aquel tiene cáncer y que, ¿entendés? O sea, tiene que ser, Perdón, me sale la palabra. eso, Vane, está en relación, porque está si no así uno piensa está medio descolgado, pero está en relación con la historia clínica. Claro, bueno, pero Vieron no, que habla pero de, el no, material habla de la historia clínica, que dicen que es de propiedad del paciente. tal cual. Sí, y ahí está acuerdo en relación con eso, porque si vos, no sé, suponte que tenés una patología y vos no querés que tu familia se entere, el derecho a la intimidad está en que si un familiar va a un médico y le pregunta, no le pueden decir, porque forma parte del secreto profesional del médico que tiene que tener para con el paciente. Eso lo Si el leí paciente, ayer. Claro, bueno, pero no es que te dice el de qué es el derecho a la intimidad. Entonces yo busqué cuál es ley tanto y no, más o está menos está. perfecto, pero les digo porque
lo que se me ocurre a mí, que para que no, Sí, tal que cual. por eso, que Sí. no es que, no creo que lo pregunte aisladamente y así que como que esté sacado, sino que me parece que tiene que ver más con eso, que eso sí lo nombra en el material, Claro. de la historia clínica del paciente. De Me parece eso que le tiene quería más que ver decir con eso. que vi del derecho a la intimidad ayer, que lo vi en realidad en otra materia, en psicología, en lo que hizo Pablo, que yo eso no lo sabía, que habla de que la historia clínica informatizada, cuando es hospitalaria, vos Sí. puede pedir verla, bueno, el paciente, un profesional de la salud, cualquier profesional de ese centro asistencial, el cónyuge, y bueno, esos. Pero en el caso, eso cuando es hospitalaria, pero cuando es una historia clínica de consultorio, es privada y nadie la puede pedir. Yo eso no lo sabía, cuando es de consultorio. Ahí hay que hacer un habeas Porque data. eso, claro, eso es tuyo. O sea, no va a venir uno cualquiera. Como mucho te puede pedir, el médico te puede llamar y decir, mira, tengo esta paciente, me gustaría saber tal cosa. Pero vos Claro. pasarle la hoja clínica, no. Solo la hospitalaria se puede hacer Sí, eso. salvo Claro, que, bueno, no sé, suponte que la persona se en murió caso. y Sí, el familiar quiere saber, no sé, las razones, quiere saber, bueno, y eso lo tiene que emitir la orden un juez. O sea, la persona va a tener que ir legalmente para poder hacerse de la historia clínica o de lo que justamente no te pueden entregar en un centro, porque Y no no, era tuyo. aparte yo también lo pensé para nosotros como profesionales. Supongamos que nos toca trabajar en un hospital, en consultorio, en un hospital, un sanatorio, en consultorio, no importa. Y tenemos que completar la historia clínica, claro, tanto la información nuestra como la del médico o de otros profesionales que se atienda, jamás las podemos decir a nadie, como el psicólogo, ¿viste? A sí. nadie. No se puede. Yo eso no lo sabía. La verdad no lo sabía. Después, ¿qué Bueno, más? igual convengamos que está Ah, mal planteado en el hospital, porque en el hospital es normal que uno, siendo profesional, hasta te dicen, sacale fotos y te las llevas y vas analizando en tu casa vos, y eso en realidad no se puede hacer, pero se hace. ujú. A nosotras, como digamos, cuando hagamos a nosotros, cuando hagamos las prácticas, es como que es normal que te saques fotos y puedas tener el material, pero eso no está bien, digamos, legalmente. Claro. No. Después acá, ejercicio, perfil y competencia del licenciado en nutrición. Faltaba perfil, que ya lo agregué acá, Debbie, algo que saqué. No sé si está bien, chicas, porque igual el perfil no aparece en nada, en en ninguna parte de, de la unidad. Pero bueno, es como para tener una idea. Si alguno le quiere agregar algo o encontró otra cosa, lo No, agrega y listo. bueno, está buenísimo. Después, competencias del profesional, que vos me decías de dónde saqué todo esto. ¿Te acordás? Porque a vos te quedaba la duda de prescribir análisis de laboratorio de rutina y dietarios y todo esto, prescribir suplementos. Está en esta página. No la bajé, pero en esta ley vos ingresás y encontrás todo y, por ejemplo, te aparece WXZ, todas juntas. ¿Entendés? Sí, yo me metí en una que era también del gobierno, pero no me acuerdo cómo figuraba porque entré por buscador y decía la del, creo que era 2018, o sea, como la última actualización era, no me acuerdo el año, Claro, bueno, y a no veces está en una estaban esas actualización. cosas. Mira, No, ahora yo te la abro. A ver si la puedo abrir. no sé cuál es la última, porque ese tema de prescribir análisis de laboratorio Ahora, y suplementos no puedo abrir. dietarios decía en una parte que no del análisis de laboratorio, pero de suplementos dietarios y nutriterápicos, decía como que en las prohibiciones nosotros no podíamos transcribir nada, ni indicar, decía. Pero no, entendía que era la última de las, de Perdón, la, ¿Ustedes chicos, ven mi cuando yo voy pregunta moviendo la es, pantalla y eso no? ¿eh? Que ¿qué te pregunta pregunto No, no, es no. sobre. esto? Soy grande. Por supuesto que eres lindo y que eres mi mejor Ah, amigo. cosa. Creo que es la 33 y ahí dice 34. Debe ser la que- Pero tengo un secreto que no ¿Cómo dice la 33? ¿El título? La busco, Que te sí. dice que son los ejercicios, el perfil y la competencia de licenciado en nutrición. Ahí me fijo.
Entonces, acá está sobre el ejercicio, el perfil y las competencias del profesional de nutrición. Yo lo busqué en esta página y ustedes ingresan y está todo acá. ¿Está? Si ustedes ingresan lo van a poder abrir. Pero esa pregunta, ¿de dónde salió, Vane? Está en No, de que ella habrá preguntado en un oral. Todas estas preguntas están hechas de lo que pasó Debbie, de unas preguntas que le pasaron a ella, que fue haciendo, pero es como muy largo. No me ¿entendés? las pasaron a mí. Sí, me las habían pasado, pero igual después estaban en un grupo, después las pasaron en un grupo también. Que Estaban como en que otro de última grupo. vos tenés que saber cuáles son algunos ejercicios, cuál sería el perfil y competencia del licenciado. No Eso, le vas a claro, nombrar después todas. De última No. vos le vas a decir diseñar y prescribir y evaluar. Le decís asesorar, planificar, supervisar, prescribir, integrar en equipos interdisciplinarios, ¿entendés? No le vas a nombrar todas, pero bueno, yo lo busqué en este link que está acá, hice una actualización, fíjate Debbie que ahí aparece todo esto que está acá, que en esta página solamente habla de nutrición, chicos, Si ustedes la buscan la van a encontrar. Después, Ahí ¿qué otra? compartí el link de dónde la había sacado yo para que veas, pero si es de una página de nutrición, no sé cuál será más certero. Igual por las dudas yo esas cosas no las digo, pero porque para mí, no sé, es como un debate ese tema, de qué puede y qué no. Yo Sí, por las pero bueno, dudas. esas cosas no se las digan. Vos No, decís, por eso. formar parte de un comité de ética, eso sí podés. Sí. Entonces vos le decís algunas cosas no 2 le o digas. 3 le digo, ya está. Esto, por ejemplo, prescribir análisis de laboratorio de rutina y de suplementos, los suplementos sí le podemos dar nosotros. Listo, consumite, no sé, suplemento de la B12, suplemento de, ¿entendés? Y el laboratorio, que nosotros teníamos la duda también de que a ver si yo le puedo decir, bueno, a ver, te voy a mandar a hacer un hemograma, te voy a mandar a hacer esto. Esas cosas sí podemos hacer. Que que yo les contaba, no me acuerdo quién era, que fue una vez con Pablo. Le dije, a mí mi nutricionista me mandó ella, tiqui, 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 todo anotado, y ni un drama en los Ahí laboratorios de compartí hospital. lo que dice ese link de las prohibiciones, lo compartí en el grupo, que dice que no, pero viste, qué sé yo. Por eso lo que Bueno. para mí está en duda, por las dudas no lo digamos, no sé. No. Bueno, después la declaración de Helsinki, como que quería saber un poco más. Entonces yo te puse acá cuál es el propósito principal de la declaración, ¿sí? Que en eso incluye el respeto a la dignidad y los derechos de los participantes, beneficio y no perjuicio, diseño y revisión ética, acceso. Entonces, en resumen, te lo puse acá en rojo, la declaración de Helsinki establece pautas éticas importantes para garantizar la protección de los derechos y el bienestar de los participantes en investigaciones médicas. Su objetivo es promover la investigación médica ética y garantizar que los avances científicos se logren de manera justa y segura. Perfecto. Eso como resumen de todo lo que dice acá. Sí, lo que vos pusiste es como siempre mucho mejor que lo que está en el material, o sea, mucho más. Porque por ahí el material, ¿no? Un poco. claro, este está mezclado con, o sea, que tenemos que saber que el código de Nuremberg va con Helsinki. Claro. Y después, ¿qué otra cosa había marcado? La declaración de Oslo. Esto que está acá es lo único que está en el material. Sí, tal cual. Y yo busqué la declaración de Oslo y te dice declaración de Oslo. Bueno, igual acá decía apartado, bla, bla, para el año y todo eso, eso lo saqué. Pero acá puse lo que es la declaración de Oslo, cualquier cosa lo buscan en este link. Lo más Pero importante lo aquí que sobresale es lo del aborto dice, terapéutico. claro, sobre el aborto terapéutico. Y acá te dice todo sobre eso. ¿Está? Si acá no ves que dice, se plantea en el interrogante respecto a si el embarazo debe o no ser deliberadamente interrumpido. Que por alguna causa. A mí me dijeron que Entonces, es re kirchnerista, así que, o sea, es lo contrario a Bullerian, así que si le pregunta algo sobre el aborto, están a favor, y si le pregunta algo sobre Emilia Salas, esa no me acuerdo el nombre,
que está en el apunte, también le dice que ¿Qué no cosa? cumplen con los derechos. Emilia Salas o algo así es, que la de la tribu que está Sí, está presa, presa. viste que está el ejemplo, están Mm. re a favor de ella y todo eso porque es re kirchnerista la docente, entonces le dan lo que quieren, ¿eh? Milagro Salas era. no Emilia. Y Sí, después, ese caso no sé. bueno, No, yo saqué, tenía una duda del caso Julián para después. sí, después el tema de los choice, que saqué nada más del primer parcial y segundo parcial mío, no sé si ustedes tienen más, pero bueno, ves que dice, cuando la persona cree saber desenvolverse en una determinada labor, profesión u oficio, pero no tienen los conocimientos suficientes ni la suficiente práctica, se trata de impericia, que yo acá puse la respuesta correcta del choice, ¿no? El De concepto la de falta de abandono, experiencia. claro, Como es lo que mismo que yo te me pongo quiera, a claro, trabajar yo te con quiera dar pacientes algo. que tienen problemas no, de Eso nefrológicos. que hiciste, Vane, lo hice yo también, así tal cual lo hiciste vos. Lo Claro. que hizo, por ejemplo, no sé, yo le quiera dar una alimentación, no sé, a un celíaco y yo no me especialicé en celiaquía, ¿entendés? Entonces yo ya ahí estoy en un acto de impericia, porque no Sí, tengo la estaba suficiente práctica, no tengo el conocimiento, o sea, no, nada, eso es impericia. Después dice, el concepto de abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente que están indicadas y forman parte de los estudios en los profesionales se refiere a iatrogenia. ¿Entendés? El concepto de abandono de las pautas de tratamiento. O sea, yo estoy abandonando el seguimiento de la persona. Eso es iatrogenia. Acá imprudencia, cuando se da información excesiva, información angustiante, técnica o utilización de términos que el paciente o usuario no conoce, informaciones contradictorias o confusas, información suficiente expresa mala praxis en cuanto a imprudencia. Y acá hay otro caso también sobre imprudencia. Esto es lo que yo encontré en mi choice, ¿sí? Capaz que hay alguno que tiene algo distinto, lo agregamos. Eso mismo tengo Después yo. puse algo que vio Debbie en los choice y que le gustaría saber porque puede llegar a preguntar. Lo googleé porque es más fácil que buscar y entender en módulos. Diferencia entre ética antigua y ética actual. Entonces yo busqué en Google lo de ética antigua y ética actual por si lo quieren leer. O sea, no es que lo pregunta en el oral, no lo pregunta, pero ella lo vio en un choice, entonces dijo, bueno, por si llega a preguntar, lo pasó. Entonces, esto que está acá arriba, con el título naranja, es lo que yo encontré en internet, que fui buscando, está bueno. Y esto, lo que está en verde, es lo que dice el resumen, ¿sí? Para que vean cada una. Pero, Buenísimo, perdón, Vane, Vicky, gracias. eso quería preguntar, ¿Está? toda la primera parte que te habla de la No, ética, eso de la... no lo ¿Es pregunta en ningún esto? lado, ¿no? No lo Pero, pregunta. pero no lo pregunta en el oral, ¿no? Decime No. qué es la época clásica, de qué se caracterizó la bioética. ¿Te pregunta ¿Ves algo? qué No, no. dice? ¿Ves que dice? Que en la ético es cuando recién empiezan, ¿ves? Que sostenían que era lo que decía Sócrates, lo que decía Platón, que el otro de Aristóteles dice, no, si se busca la felicidad como la meta de la vida, la sabiduría, el placer, ¿entendés? Es como si fuera filosofía. No, está Y buenísimo la esto. época actual, dice, quizás el cambio más importante en la ética clínica a partir del movimiento de la bioética es el Eso, reconocimiento pleno de la autonomía del paciente. eso es lo que hay que saber. Eso, Entonces, eso como que fue el boom de cosas, porque esto como los pasos, que el mal exactamente eso. existía, que no existía, que era bueno, que era malo, qué se busca de la persona, la felicidad, ¿entendés? Y en Como la que antes época no se le actual, que lo que a daba nosotros nos bolilla. interesa, ya está el agua, lo que nos interesa es esto. Entonces yo puse lo que decía en cada una, que igual no va a preguntar, chicas, lo de Aristóteles, Epicuro y todas esas cosas, ni iba a preguntar. Yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta en la época actual es esto que dice acá. ¿Entendés? El protagonista de la atención médica parecía el personal de salud. Hoy en día, dice, la organización de los servicios procura la comodidad de médicos y enfermeros y no de los pacientes. Y bueno, acá explica todo. Y acá dice, ¿ves? Ambas buscan establecer principios y normas para la conducta humana, explorar el significado de una vida buena y promover la reflexión crítica sobre las cuestiones éticas en la sociedad. Eso es lo que en sí
busca de cada una. Yo igual acá les puse, no sé, fundamentos filosóficos. La ética antigua se basaba en las enseñas de los filósofos clásicos, Aristóteles, Platón, Sócrates y todo eso. Basadas en la virtud, la razón y la búsqueda de la felicidad. La ética actual incorporó diferentes corrientes filosóficas y utiliza el utilitarismo, el deontologismo, que es lo que está al principio de la unidad que habla de deontología. ¿Vieron que dice? Sí. Al principio que dice unidad única, unidad 1, ética, bioética, deontología, bueno, eso. En cada título de esto te dice lo que era la antigua y lo que es la actual, que después por ahí lo resaltamos, qué sé yo, ves, que decíamos ética antigua, buscaba la virtud, la razón y la felicidad, que era lo que decía acá abajo. ¿Entienden? Esto es lo que está en la unidad. Y así en cada una, como para tener una idea, pero lo más importante era esto. Después, otra cosa que ella vio en un choice, que el choice dice, el documento, 2 puntos, directrices de organización y funcionamiento del área de alimentación y dietoterapia de establecimientos asistenciales, tiene como objetivos A, B y C. Y se marcó la A, participar en la promoción de estilos de vida saludables, prevención, tratamiento y rehabilitación. Esto, sobre las directrices, chicos, no está en los módulos ni nada, no nada. O sea, esta la tenías que googlear en el choice, en el examen. Entonces yo marqué en rojo, lo busqué y busqué los objetivos. Los objetivos de esta directriz son todos estos. Participar, detectar, brindar, son estos nada más. Marqué en verde la respuesta correcta del choice, del parcial. ¿Está? Pero no está en los módulos. Por si llega a preguntar sobre este establecimiento asistencial, estos son los objetivos. Si nosotros queremos saber 1 o 2, son estos 8. La definición en sí es una organización responsable de realizar acciones de alimentación y nutrición, dirigida a la población asistida. Esta es la visión y esta es la misión. Acá en este link les dejé, está todo sobre las directrices por si uno quiere saber algo más. Pero estos son los objetivos principales por si llega a preguntar en un oral. ¿Está? ¿Me escuchan? Buenísimo, Vane, gracias. Y bueno, nada, aquí esto era de iatrogenia y negligencia que no está en el PDF, pero bueno, busqué algo como para ver si se puede llegar a cerrar algo más. Pero bueno, es cuestión de por ahí armarse uno en una hoja de papel con algún ejemplo clásico y armarse algo en la cabecita para el oral. Pero bueno, eso sería todo. Yo tenía una duda con el tema del caso Julián. ¿Cuál, Pablo? Hola. Sí, No, te escuchamos. si ustedes pensaban que se respetaba o no la autonomía. Mira, esa pregunta, a ver, esa pregunta, todo, por ejemplo, yo le pregunté a una chica también, esta chica Flor, que la única que no se cumple es autonomía. Dijo, más vale que se lo digan porque para ella no se cumplía autonomía. Entonces yo se los puse acá. Caso Julián, opiniones, que no se cumplió, y entre paréntesis se los puse autonomía. Y esto es lo que yo saqué. Esto es lo que yo saqué de Debbie. Esto es lo que saqué de lo mío. Yo puse que sí se cumplía. Claro, pero para que ustedes digan, bueno, listo. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué le decimos de por qué no se cumple? Porque no le daban la autonomía, es justamente la libertad de elegir, y Claro. lo que le estaba pasando era que la familia no quería que le intervengan a la persona, no lo estaban dejando decidir a la familia, que no querían que le intervengan, que le saquen el tumor. Y para la clínica médica lo correcto era sacárselo porque era lo que lo estaba matando. Pero ellos querían del Aparte, Dios y qué sé yo, pónganse entonces no le estaban dejando elegir, no le estaban diciendo, ¿se entiende? Autonomía es la eso, libertad de la elegir. libertad de elegir. Y aparte la autonomía es igual a consentimiento informado, por ende ni siquiera tenían la opción de elegir ni nada, o sea, tuvo que intervenir un abogado
para tratar de explicarles qué era lo de También el el consentimiento consentimiento informado informado. viste que el consentimiento Claro, informado, una de las características que tiene, es que tiene que ser de libre elección, y te pueden decir firma acá, y vos pones el gancho, vos lo firmaste, porque yo, también pasó eso en el caso, de que le pusieron mucha presión para, como no exigiéndole, pero diciéndole a la familia, mira, o sea, estás tomando una mala decisión y lo que tenés que hacer es esto, y firma acá y deja que lo operen. Y ellos pusieron el gancho, pero no era que voluntariamente lo estaban queriendo hacer, era porque por la presión que estaban. O sea que en este caso la autonomía no se cumple. no se cumplen, porque no le eh, daban la libertad de elegir, ¿entendés? ¿El chico muere Y al ni final? siquiera los padres querían, porque aparte y el convengamos Sí, que sí, ellos murió. eran, Ah, pero bueno, nada. tremendo. Tenía una cardiopatía. Ujú, no, y además estaba re avanzado el tema, estaba sí, muy, Sí. no es que lo O agarraron sea, cuando ya estaba. podía haberse operado durante el embarazo y hubiera estado mejor. por eso Claro, son ahí. salvado. Entonces, perdón, si te dice hay que contestarle que no se cumple el principio de autonomía porque no se cumplió con el deseo de los padres de Julián de no intervenirlo quirúrgicamente. Digamos, se lo presionó para que se le operara al chico y tuvo que intervenir. Es que en Puede realidad ser. no es algo tan taxativo, no es algo que Sí. sucedió así, fue una cosa muy larga, Es pero que lo depende, que ¿viste? Porque vos lo ves a Julián salió, y a la familia, ¿no? La Claro, pero ellos autonomía. tenían que intervenir de alguna u otra manera, porque el chico ya igual de por sí se iba a morir. Pero Ah, tenían que buscar preservar la vida y la salud, pero si no lo podían, o sea, sí o sí necesitaban el consentimiento de la familia, y no querían ellos, y aparte de no entender bien, es eh, confuso, porque está lo. tuvo que intervenir un abogado y todo eso, pero ese es el principio. Entonces, dice que algunos decían, no, sí, tiraban cualquiera, y dijo, no, el que no se cumple es autonomía, dijo ella, en un oral. Entonces, bueno, por eso yo se los remarqué acá que dice, el que no se cumplió, entre paréntesis, Bueno, pero autonomía. es confuso, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de los principios, abocados a quién, a Julián o a los padres de Julián, porque cuando dice que sí, que se cumple el de beneficencia porque en todo el tiempo se atendió bien a Julián, ahí habla de Julián, pero cuando hablamos del de autonomía estamos hablando de los padres, no de Julián. Entonces es como con quién se cumple y con Es que quién no. Julián no puede decidir porque es Claro, menor de edad. O sea, es como Pero que, no tenemos que sé, tener Salomé se claro. tenga que operar y decida ella, es imposible. Pero se cumple el de autonomía, no se cumple el de autonomía con los padres, pero tampoco se le permite el derecho a la vida a Julián en todo caso, porque ¿qué es más importante, la autonomía de los padres o el derecho a la vida de Julián? no, pero Claro, lo que convengamos pasa es pero que vos tenés influye vos muchos tenés que ver, factores, porque ellos, por ejemplo, con su creencia creía que los dioses le iban a curar. Entonces, ellos tenían eso en la cabeza, como que el chico no se iba a morir porque se iba a curar. Entonces no Claro. querían saber nada de operarlo. Sí, sí, me acuerdo de eso, pero entonces es como que se interpone, o sea, si le quitamos le damos la autonomía a los padres, pierde la justicia o la beneficencia Julián, eso quiero decir, cumpliendo en este rol de que algunos corresponden al padre y otros al niño, por eso es media confusa la no, cosa. pero no, sí o pero hay sí que tiene verlo que ser a siempre los desde el rol padres, verlo porque desde es el menor rol de edad y de perdón, preservar la hay que vida. verlo desde el rol de los médicos. Desde el accionar de los médicos, el principio de beneficencia se cumple, porque en todo el tiempo los médicos estuvieron queriendo preservar su vida, preservar su salud. Por supuesto, también se cumple no maleficencia, porque en ningún momento le quisieron hacer un daño a Julián, se Tal cumple cual. también. Y el de En el de autonomía, justicia, lo mismo, porque es esto, le estaban dando el derecho a Julián, por más que era de bajos recursos, a ser Tal atendido cual. con un nivel de salud apropiado para lo que Julián necesitaba. En cambio, siempre parate desde el lugar del médico. En el autonomía se le estaba, de cierta forma, exigiendo a la familia ahora entiendo. que procedan a operarlo, porque ellos entendían que si no lo hacían, Julián se moría. Ahora entiendo, claro, desde el Entonces, punto de pero no vista lo estaban médico. dejando repetir, no le estaban
no le estaban Claro, los que respetando la voluntad de que presionaban eran los médicos, digamos, los que no estaban cumpliendo con la autonomía, en este caso, de lo que decidían los padres, pero eran siempre enfocados en los médicos, claro, sí, del enfocado accionar médico. parándose desde el accionar médico, pero por supuesto es ante con los ojos de que estás observando un niño que es menor de edad, que el problema que tiene, por supuesto, es tenés que observar esa situación, pero siempre parados desde el profesional de la salud. Ahora sí lo entiendo, gracias, Silvia. Nada. Bueno, ahí terminaríamos. ¿Hay más dudas o ya queda algo? Después, en cuanto a esto, que hay una pregunta media descolgada acá, ¿de dónde nos matriculamos? ¿Los pasos a seguir después de recibirnos? Guarda un poco de relación con la pregunta esa que hiciste, Vane, de del profesional de nutrición, como que puede preguntar, y bueno, y vos después que te recibís, ¿cómo tenés que hacer para ejercer? ¿Se pregunta una cosa medio así, por lo que escucharon? ¿O de dónde viene esa pregunta? La verdad que no sé, medio raro que te pregunte No, cuáles son. No, yo ni porque la idea. pregunta esta que dice, ¿no? De que están los temas. En el compilado de Está bien preguntas, sí. escuchado, Y no sí. no está en el módulo en ningún lado igual, ¿eh? No No, está, no está, pero era, por eso si es raro, no tenían sé. idea, Yo como lo... esto me guié em, por lo que fue haciendo capaz que en todos estos años. Pero No, no está ves, perfecto, Vane, no, si les pregunto en no, general, no es que A vos mí, de cocinas eso, lo que no para... me quedó claro, justamente de ese tema, Silvi, viste que habla de que está el ente regulador, ese que se Sí, llama, ¿cómo es que sí, no me sale? Fagran. sí. sí. ¿Hay que inscribirse cuando uno ya está matriculado obligatoriamente o es opcional? ¿O es un ente regulador como otro, como el ADIN, o son dos cosas distintas entre los pasos a seguir? Porque yo me recibo de una universidad aprobada por el Ministerio de Educación, privada o pública, joya. Después hago todos los trámites necesarios en el colegio que me corresponde de nutricionistas para mi profesión para matricularme. Buenísimo, cumplo todos los pasos, me dan la matrícula. Después de tener la matrícula, si yo quiero seguir acá dentro de Ciudad de Buenos Aires, ¿qué? ¿Tengo que inscribirme obligatoriamente a algún ente regulador por el tema de que debo cumplir normas para mi ejercicio profesional? Tal Porque lo cual. que hacen los entes reguladores es establecer normas que tenés que cumplir, inclusive tienen un seguro para mala praxis, etcétera, etcétera, donde seguramente hay que pagar algo, pero digo, ¿es obligatorio? ¿Es un paso a seguir? ¿Qué hay que hacer con eso? No entendí, porque dice ejercicio profesional y ente regulador. Y no sabía qué hacer con eso. Habla del código de ética, que es el que te da el colegio, que vos elegís, que tiene las normas, y el ente regulador, que es Fabran, ¿Qué te pero iba a no sé decir, Debbie? cuál es ¿No el le querés paso. preguntar a Rox o a alguno que por ahí ya se recibió o Ah, algo? Que por ahí, bueno. chicos, ustedes cuando se Ahora le voy a reciban, preguntar ahora cuando terminamos, porque si los no me pasos a olvido. seguir cuando se reciban son esto y Sí, esto y esto, por lo menos como sí, para tener el día de sí, mañana cuando nos porque habla recibamos. Yo de me siento en la, pelota igual, O sea, habla del me recibo y me Fagran siento. y AIDIN, ¿cómo era? Asociación Argentina de Igual nos Nutricionistas. tenemos que, depende del tipo de matriculación que hagamos también. Viste que en el seminario de las PPS, el hombre ese que hablaba un montón, el profe, él decía, depende si ustedes quieren matrícula a nivel provincial o a nivel nacional. Entonces ahí son diferentes pasos y sí o sí tienen que estar asociados a un colegio de nutricionistas. Sí, porque también eso, si no estás en Buenos Aires, te matriculás en tu provincia, pero para ejercer acá en Ciudad Autónoma tenés que matricularte además en el Ministerio de Salud de la Nación de Cava, que te da la matrícula nacional. Y si venís del extranjero, lo mismo. Y después, ¿qué más decía? Porque elijo, si Ah, ustedes quieren ejercer a nivel nacional, tienen que hacerlo sí o sí acá. sí. Y si es provincial, cada uno en su provincia. Y si querés A ser mí, solo por ejemplo, a mí me conviene ir a Buenos Aires y hacerlo a nivel nacional. claro. Porque, por ejemplo, no sé, mi marido que es militar, le toca pase Ushuaia, te doy un ejemplo, me tengo que ir a otra provincia, yo ya no puedo ejercer como Nutri si tengo la matrícula a nivel provincial. Y la tengo a nivel provincia de Buenos Aires, ¿entendés?
Y Porque decía sí o que sí. si Y ahí te éramos... tenés que hacer donde te vas. Es así. Claro, un poco Porque, Pero no bueno, sé si con Neuque ponerle- pasa lo mismo. O sea, Ah. las matrículas se van haciendo. Le voy a Igual que el preguntar DNI. a Rox, porque no sé si para alguna provincia tenés que tener el de la provincia que corresponde también, además del nacional, me parece. No sé si, porque viste que hay Sí, sí, personas que sí. tienen las Sí, dos sí, porque las acá, porque dos. tenés del de Misiones, poner y sirve para Misiones. Nada más que para Misiones. Solo en Misiones, Claro. ¿entendés? Y Si es te por mi mudás de domicilio, o sea, yo no provincia, si me voy a Buenos Aires y vivo en provincia, me hago en el de provincia, si me voy a capital, hago en capital. claro, exacto. Sí. Tenés que hacerlo en cada lado que vas otra vez, la Pero por matriculación. eso necesitamos preguntarle, ponele, a ella que Sí. nos diga, chicos, ustedes tienen que hacer esto, se tienen que ir a tal lado, como para tener una idea. Entonces, si nos llega a preguntar eso, si nosotros tenemos idea, Mm. cuando nos recibamos, para dónde tenemos que dirigir, entonces sabemos qué decirle, ¿entendés? Y decía que solo los que no tienen que matricularse, si vienen, ponele de otra provincia a Buenos Aires, es a ejercer educación como profesores. Si vos te venís de donde estás, acá capital, no te tenés que matricular en el Ministerio de Salud, porque vas a ejercer solo docencia. Los que son docentes no tienen que matricularse, decía. Si vas a ejercer consultorios, igual le pregunto bien a Rox que me diga, porque eso Dale, no está muy dale, claro. dale. Bueno, chicos. ¿Alguna Bueno, duda? estamos, ¿no? Ah, otro tema. Después, si quieren, fíjense, yo lo vi en el material, habla mucho sobre lo que es la ley y bueno, y habla bastante del tema de la ley y varias cosas que surgen a partir de lo que es la ley y hacia abajo. No está en las preguntas, pero me parece que frente a lo que es bioética, saber lo que es la ley y todo eso que seguía, que estaba en el material, no me acuerdo en qué unidad porque lo agarré del compilado, ¿no? Pero era un montón y no sé si es algo que tendríamos que estudiar, que puede llegar a preguntar, no sé. Me parecía como que hablaba demasiado sobre la ley y como que en esta materia es como muy relevante el tema de la ley. Sí, la ella no se basa mucho en cosas muy largas y eso, va muy a lo puntual de lo que nosotros debemos saber. En la Vane, parte de ¿tenemos profesional. resumen de esta materia chequeado por vos o es el que tenemos el que de Vero nomás? No, este lo hice yo. Perfecto. El que yo pasé lo hice yo. Pero vos pasaste un resumen porque yo sé que nunca lo bajé. Sí. Ahora lo vuelvo a pasar. Ya. Dale, gracias. Ay, Y mandanos paso este. con los agregados de hoy. Sí, ya lo mando. Gracias, Vane, un re laburo hiciste, gracias. Ya les paso.